Antzara proiektua lehendabiziko urtemugan, Antzaragarri lorategi diseinu proiektua eta festetarako eraso sexisten kontrako kanpaina izan dira Mendillorriko auzo eztabaidagunean hasieran entzun diren gaiak. Bueno, Antzara este mes de junio va a cumplir ya un año, pero en cambio su proyecto sumará más de 25 años de trabajo, ilusión y conocimiento. Sería injusto obviar la última parte de nuestro discurso, una parte imprescindible para entender por qué hoy tenemos el logro que tiene como consecuencia el empoderamiento vecinal. Continuamos trabajando para convertir a Antzara en un espacio plural e inclusivo que comprenda la diversidad de Mendillorri. El proceso ha sido, pues, a partir de un planteamiento de crear en el entorno de Antzara una zona verde con mayor sentido, pues se propuso una tormenta de ideas para que diferentes elementos pudieran surgir y, en caso de verse interesantes, pues plasmarse a modo de borrador y luego ir viendo cómo los desarrollamos. Se va a extender a todos los barrios, se va fundamentalmente en fiestas, se va a poner una caseta de información para sensibilizar con el tema de agresiones sexistas, se va a traer material. Todo esto en coordinación con la Comisión de Fiestas y con los grupos feministas del barrio. Gero lantaldek hasi da bi ardatzetan banaturik, saltokiak eta mugikortasuna. Eztabaidak bukatu bezain pronto, ondorioak partekatu dituzte bi talde horren bozeramaileek. Como puntos amables, un poco en general se ven sobre todo las zonas verdes del barrio. Como puntos no amables, pues la carretera general que cruza Mendillorri en general la han visto con mucho tráfico también de entrada y de salida. El ascensor que no responde a las necesidades de movilidad que puede haber en el barrio. Además de eso, bueno, en general se ve como un barrio muy peligroso para la bici y para el peatón. Hemos visto que hay unas calles donde hay más comercios, donde se juntan más comercio. Hemos estado mirando los aparcamientos, las calles donde prácticamente no existen comercios. En concreto, y también hemos visto, por ejemplo, que había bastantes coches aparcados en esas calles, que la visibilidad en los pasos de peatones era mala, ¿no? Tanto para peatones, para chiquis, personas en sillas de ruedas y demás, por la altura de los coches, y que al venir de calles que son sin ningún comercio, los coches vienen muy rápido. Laura Berro auzo zinegotziak banan erantzun die sortutako zalantza guztiei, eta proposamenak jaso ditu ere, dagozkion udal eremuetara jakinarazteko.